Buenos días, amigas y amigos. Comenzamos aquí un nuevo encuentro Azul Araña. Agradezco las vistas, los comentarios, las suscripciones, las sugerencias que ustedes hacen y son de gran utilidad. Bien, hoy vamos a tratar un escritor francés, un singular escritor francés que se ha convertido en un clásico a través de una de sus obras, Cyrano de Bergerac. Nació en Marsella en 1868 y murió en París en 1918. Algunas de sus obras son La princesa lejana, de 1895, que protagonizara la gran actriz Sarah Bernhardt, Cyrano de Bergerac, de 1897, protagonizada por el famoso actor Coquelin, y Chantecler, de 1910. Vivió una época que se ha denominado la Belle Époque, un periodo de grandes transformaciones económicas, sociales, científicas, tecnológicas. Un periodo imperialista de Francia, signado por la Segunda Revolución Industrial, cuyo lema es el orden y el progreso en un clima de bienestar y de optimismo que confía que de la mano de la ciencia y de la tecnología se va a producir un progreso indefinido. La Torre Eiffel, erigida entonces, es un símbolo de esto que estamos diciendo. El autor ha tomado Cyrano de la historia. Cyrano es una figura histórica que vivió entre 1616 a 1655. El París de Luis XIII, y es un soldado gascón, como el famoso D'Artagnan, el personaje de la novela de Dumas, Los Tres Mosqueteros, que además de soldado es escritor y poeta, autor de obra de teatro, de un raro libro, podríamos llamar científico, que se denomina De viaje a la luna. Y Rostand ha tomado todos estos elementos y los ha puesto en juego dentro de la obra de un modo muy original, muy creativo. El autor descubre a Cyrano en su escuela secundaria a través de una obra o un estudio del famoso poeta parnasiano Teófilo Gautier. Y tomó de la biografía muchos aspectos, en particular las líneas generales de su historia, ¿no? Cadete de la Guardia de Carbón, como dijimos, la participación en la Guerra de los 30 años, en la obra de teatro va a tener lugar el sitio de Arras, en el acto cuarto, como escenario de la acción, la anécdota de la puerta de Nesle, donde Cyrano se bate con unos cuantos hombres, amplificados en la obra de teatro al número de 100, la extraña figura del Cyrano histórico a través de su destacada nariz, que Rostand va a caricaturizar, y el carácter provocador, verborrágico de Cyrano, que va a tener un protagonismo fundamental. Y dotó de sentimientos profundos a este personaje, en tanto y en cuanto siente un gran amor, que se constituye en un amor platónico hacia su prima Roxana, a diferencia del Cyrano real, que es un Cyrano materialista y libertino. La obra se ubica, como dijimos, en un marco histórico, en el año 1640, durante el reinado de Luis XIII, que tiene como primer ministro a Richelieu, quien desarrolla a Francia de un modo espectacular. Se produce un desarrollo en la alfabetización, en la lectura, se empiezan a, divulgar y producir grupos sociales de lectura, salones de lectura. Roxana, en el acto tercero, va al salón de Clorina, donde se diserta sobre alguna cuestión que tiene que ver con un tema fundamental, un fenómeno fundamental de este periodo, que se ha dado a llamar preciosismo, y que es central en la obra. Roxana, junto a otras jóvenes,
o damas, en el acto primero, se presenta como una preciosa. Preciosa no porque es sinónimo de hermosa, simplemente, sino porque ejercita o practica este perfeccionamiento del lenguaje literario, que es característico de la época, y a lo que llamamos preciosismo, el refinamiento de los modales y de las costumbres. En ese preciosismo destaca el caballero de armas y el caballero de letras, el caballero cortesano, al modo en que lo es Cyrano. La filosofía de la época imperante es la filosofía racionalista. Cyrano, en el acto tercero, posee junto a la Ilíada un libro de Descartes, y el siglo está gobernado por el imperativo del teatro, los grandes autores neoclásicos franceses, Corneille, Racine, y el comediante Molière, que va a escribir casualmente una comedia relativa al tema, ¿no? Que va a llamar Las Preciosas Ridículas. Bueno, y el mismo Cyrano, el Cyrano real, es un dramaturgo con una obra de teatro que se llama La Muerte de Agripina, que va a ser mencionada en el acto 2 de esta obra. Bien, con lo cual vemos que Rostand ha tomado detalles fundamentales, ¿no?, de la vida del Cyrano real para elaborar su personaje y darle un vuelo espiritual que es muy singular y muy propio del autor francés. Bien, Cyrano de Bergerac es una obra teatral, como venimos diciendo, compuesta en 5 actos, y es un drama neorromántico, es decir, una expresión romántica cuando ya el romanticismo pareciera haberse agotado, está muy lejos de Víctor Hugo, de Hernani, pero en 1897, cuando se estrena la obra, aun cuando Rostand tiene grandes temores de haber ensayado o puesto en escena, si se quiere, una obra que lo va a llevar al fracaso, porque el público espera otra cosa, inspirado por otros principios, otras modas dentro del teatro, la obra se convierte en un éxito absoluto. Cuenta la leyenda que al finalizar el estreno hay 20 minutos interrumpidos de aplausos y 15 meses de representación de la obra a sala llena. Este gran impacto en el público tal vez se deba a la saturación que este público tiene de la temática social de las obras teatrales de entonces, puestas por la estética en escena, puestas por la estética del naturalismo, por un mundo que se hace excesivamente racionalista, positivista, científico, tecnológico, industrial, y que ha olvidado ciertas cuestiones del espíritu que son subyacentes y siempre muy presentes en el alma humana, y que Rostand a través de esta obra las revitaliza. Bien, Rostand dedica la obra al alma de Cyrano y al actor que la va a representar, Coquelin. En la misma hay una cantidad numerosa de personajes, burgueses, nobles, rateros, pasteleros, etc. Público, académicos, en fin. Y entre esos personajes se destaca Cyrano, como ya nombramos, que es el protagonista, que tiene una personalidad múltiple, porque es feo, es decir, construido en la paradoja, porque es feo y hermoso, trágico, cómico, valiente, cobarde, sincero, mentiroso, guerrero, poeta, épico, lírico, etc. Ustedes van a ver todos estos contrastes cuando lean la obra fácilmente, ¿no? Y luego se destaca Le Bret, que atraviesa la obra junto a Cyrano del principio hasta el fin, como su amigo confidente. Hay que anotar también que Le Bret está tomado de la historia, en tanto y en cuanto fue condiscípulo del Cyrano real. De Guiche, que es un noble poderoso, un pretendiente de Roxana, que es la joven burguesa, preciosa, como ya dijimos. Reguenot, que es el pastelero poeta, amigo de Cyrano, que luego va a convertirse en mayordomo de Roxana cuando su mujer lo abandone por un soldado. Y Christian, ¿no?, que es el barón de Neuville, hermoso, pero al mismo tiempo torpe,
porque no puede hablar con virtuosismo, es decir, no puede ser precioso, y está enamorado de Roxana, como también lo está enamorado, como ya dijimos, Cyrano, ¿no? Bien, el acto primero de esta obra ocurre en el Palacio de Borgoña, que es un teatro. Allí hay una infinidad de personajes que se anticipan a la llegada de Cyrano, que va a aparecer para interrumpir el acto o la actuación de Montfleury, de la representación de la Cloris de Montfleury. Y esto va a traer como, digamos, como escenario los conflictos amorosos que van a desarrollar la obra. El primero y más importante es el conflicto, o mejor dicho, el amor imposible de Cyrano por Roxana. El segundo va a ser el de Christian por Roxana, imposibilitado por su falta de capacidad para hablar. En ese mundo donde se valora las palabras de amor y, como ya dijimos, el perfeccionamiento del lenguaje literario. Y el tercer conflicto que va a rodear es el que va a generar el amor de De Guiche por Cyrano. De Guiche es un noble poderoso casado con una sobrina de Richelieu, que también es un personaje mencionado en la obra, casado, bien digo, con la sobrina de Richelieu, y que aspira a los amores de Roxana, y por eso quiere casarla con un joven noble amigo, que es Valbert, para que este marido se constituya en un marido postizo y él pueda tener los amores correspondidos de Roxana, colocando a Roxana en un matrimonio que le permita sustentarse, ya que Roxana es burguesa, no tiene medios de vida propios y no tiene más alternativa que casarse para mantenerse en su condición y estatus social. Bien, típico de la época. Bien, allí va a aparecer Cyrano, interrumpiendo, como bien digo, la obra, por razones que él no termina de confesar, y va a aparecer uno de los elementos que es central en la obra, que es la nariz de Cyrano. Valbert lo va a llamar por impedir la actuación frente a todo el público de Fanfarrón y va a nombrar su nariz y Cyrano va a responderle. ¿Y nadie va a responderle?, pregunta de Guiche. Y Valbert: ¿nadie? Esperad, voy a provocarlo. Dirigiéndose hacia Cyrano, que lo observa, y colocándose con aire vanidoso frente a él. Y entonces Valbert le dice: Vos tenéis una nariz, ¿cómo lo diría yo? Una nariz muy, muy grande. Y Cyrano, gravemente: muy. Valbert riéndose: ja, ja. Y Cyrano imperturbable: ¿y eso es todo? Y Valbert: pero... Cyrano: ah, no, eso es muy poco, joven. Se podría decir muchas cosas más, cambiando de tono. Por ejemplo, con tono agresivo: yo, señor, si tuviera tal nariz, me la arrancaba al instante. O en tono amistoso: se os mojará en vuestra copa al beber. Deberíais mandar que os fabricasen una especial. O con gesto descriptivo: es una roca, es un picacho, es un cabo. Pero ¿qué digo un cabo? Una península. O con aire de curiosidad: ¿para qué sirve ese accesorio? ¿Para estuche de tijeras? ¿O con tono gracioso: os gustan tanto los pájaros que les ofrecéis paternalmente esa percha para sus alas? ¿Para sus patitas? O truculento: cuando fumáis, señor, podéis echar el humo por la nariz sin que los vecinos griten que está ardiendo una chimenea. O como advertencia: tened cuidado, que se os va a caer al suelo la cabeza, arrastrada por ese peso. O con ternura: debéis encargar para ella una sombrilla, no sea que su color se estropee con el sol. O con pedantería: señor, únicamente el animal que Aristófanes llama hipocampo elefanto camello debió tener en la cara tanta carne sobre tanto hueso. O con gesto caballeresco: amigo, ¿está de moda ese gancho?
por cierto que es muy cómodo para colgar el sombrero. O con énfasis, ningún viento excepto el mistral podrá, oh nariz, enfriarte toda entera. Será el mar rojo cuando sangra. O con admiración, qué emblema para un perfumista. O con lirismo, ¿es una caracola o sois un tritón? O con ingenuidad, ¿cuándo puede visitarse ese museo? O respetuosamente, permitidme, señor, que os felicite. A eso llamo yo tener casa propia. O con sencillez, amigo, ¿eso es una nariz? Ah, ¿eso es un nabo gigante o un melón pequeño? O en términos militares, lanzaos contra la caballería. O en fin, parodiando a Píramo, con un sollozo. He aquí una nariz que ha roto la armonía de la figura de su dueño. Así está roja de vergüenza la traidora. He ahí, más o menos, los que vos me habrías dicho de tener alguna erudición y algún talento, pero de inteligencia, oh el más lamentable de los seres, jamás tuvisteis un átomo, y de letras no tenéis más que las 5 que forman una palabra: tonto. Y aunque hubieses tenido la inventiva necesaria para dirigirme delante de esta distinguida concurrencia todas esas bromas, tampoco hubieras dicho la cuarta parte de la mitad de una sola, puesto que me las digo yo mismo con mucha facilidad y no permito que ningún otro me la diga. Y aquí tenemos una muestra muy clara de la elocuencia de Cyrano, de la verborragia de Cyrano, del carácter poético de su lenguaje, de su preciosismo, que va a provocar posteriormente un duelo, un esgrima, un espadeo con Valbert, en el que le va a agregar unos versos Cyrano y al final de cada estocada el final de la estrofa, de manera muy ingeniosa. Es una escena muy, muy conocida, muy antológica. Bueno, eso también va a dar lugar a que Cyrano luego se confiese con Lebret, diciendo que su problema de enamorado es su fealdad, su nariz. Y le dice a Lebret: mírame, querido amigo, y dime qué esperanzas puede permitirme esta nariz. Oh, no me hago ilusiones. A veces me pongo romántico. En la noche serena entro en un parque a la hora en que el aire lleva perfumes de flores. Con mi desgraciada nariz husmeo la primavera. Veo, bajo un rayo de plata, a una dama del brazo de un caballero. Y pienso que también a mí me gustaría tener una mujer para pasearme con ella bajo la luna. Me apasiono, olvido, y de pronto veo en el muro del parque la sombra de mi perfil. Y aquí, con esta fealdad asumida por parte de Cyrano a través de su exagerada nariz, se produce el contraste entre lo físico y lo espiritual, ¿no? Ese físico que va a tener Christian, muy bello, y del cual se va a enamorar Roxana, pero al cual le falta el vuelo espiritual de Cyrano. Y eso es lo que Cyrano va a combinar de alguna manera, ¿no? La belleza de Christian y la voz propia para hablarle de amor a Roxana. No en beneficio de él, sino en beneficio de Christian, de quien está enamorado Roxana. Bueno, el acto segundo se va a producir en la pastelería de Reguenó. Antes de terminar el acto primero, la dueña de Roxana vino a ver a Cyrano para decirle que su señora quiere verlo al día siguiente muy temprano. Cyrano se entusiasma, piensa que es para revelarle su amor, y eso lo motiva a defender a su amigo Lingier, que va a ser atacado en la puerta de Nesle por 100 hombres que responden a De Guiche, a quien ha insultado a través de unos versos por el cortejo sobre una dama que hace De Guiche y que a Lingier le molesta. Y entonces De Guiche le ha jurado venganza. Se entusiasma, como bien digo, Cyrano por esta noticia y toma fuerzas para combatir a 100 hombres. Esa acción ocurre fuera de la escena entre el acto primero y el segundo. Cuando se produce el acto segundo en la pastelería de Reguenó y el encuentro de Cyrano con Roxana, ya se ha producido ese combate. Y Roxana le pide que le cuente, ¿no? Primero le ha explicado un poco que De Guiche, lo que yo expliqué, que quiere casarla con Valbert
para ubicarlo como marido postizo, y entonces le viene a pedir ayuda a él, porque además tiene otra intención, que es la que va a aparecer en la lectura siguiente. Entonces Roxana le pide que le cuente sobre la puerta de Nesle y él le dice: no merece la pena, y vos decidme lo que hace un momento no querías decirme, que es lo que le interesa a Cyrano. Roxana, sin soltar la mano de Cyrano: ahora sí me atrevo, porque el recuerdo del pasado me ha dado ánimos. Sí, ahora me atrevo. Amo a alguien. Cyrano: ah. Roxana: él lo ignora. Ah. Roxana: por ahora, sí. Ah. Roxana: pero lo va a saber muy pronto. Ah. Y todas esas interjecciones hablan del entusiasmo de Cyrano por lo que viene oyendo. Y Roxana agrega: un buen muchacho que hasta hoy me ha amado tímidamente de lejos, sin atreverse a decírmelo. Ah. Roxana: dejad quieta vuestra mano, que tiene fiebre, pero yo le he visto temblar la declaración en los labios. Ah. Acabando de hacerle un pequeño vendaje con su pañuelo. Roxana a Cyrano, que se ha lastimado en el combate: y figuraos, primo mío, que él sirve en vuestro regimiento. Ah, es cadete de vuestra compañía. Ah, en su frente se adivina su talento, su genio. Es bravo, noble, joven, intrépido, hermoso. Y esto es el colmo de la decepción para Cyrano, ¿no? Que le va a hablar de otro hombre y no de él. Cyrano levantándose del asiento y pálido. ¿Hermoso? Roxana: ¿qué? ¿Qué os pasa? Cyrano: nada, nada. Es mostrando su mano con una sonrisa. Es la herida. Roxana: en fin, lo amo. ¿Es preciso además que os diga que únicamente lo he visto en el teatro? Cyrano: ¿y no os habéis hablado nunca? Roxana: con los ojos únicamente. Cyrano: entonces, ¿cómo sabéis? Roxana: bajo los tiros de la Plaza Real se habla, se murmura, y me han informado. Cyrano: ¿es cadete? Roxana: cadete de la guardia. Cyrano: ¿su nombre? Roxana: Barón Cristián de Neuvillert. Cyrano: ¿cómo? Ese no está en los cadetes. Roxana: sí, desde esta mañana su capitán es Carbón de Castelljalux. Cyrano: qué aprisa se entrega un corazón. Pero mi querida pequeña. Y así continúa el diálogo, en el que Roxana le pide que lo proteja, por ser nuevo en el regimiento, y él le promete que así hará. Después se va a producir el encuentro con Cristian, y donde Cristian va a volver su nariz, los otros soldados o cadetes se van a sorprender, él lo va a llevar aparte, y entonces ahí van a ponerse de acuerdo, o mejor dicho, Cyrano le va a facilitar el ejercicio de su voz, de su ingenio, de su verborragia, para poner en boca de Cristian al hablarle a la preciosa Roxana. Bien, el acto tercero es un acto central, emblemático, donde va a aparecer la escena del balcón, es el beso de Cristian y Roxana. La escena del balcón es una escena inspirada también en Romeo y Julieta, en la que Cyrano va a dictarle a Cristian lo que debe decir. Luego que Cristian ha intentado hablar por sí mismo y que Roxana ha quedado decepcionada en el banco de la plazoleta que está frente a su casa, porque Cristian no puede decirle más que la ama o que es hermosa, y no puede hilvanar frases preciosas como ella espera. Entonces, ahora en el balcón, entreabriendo la ventana, Roxana dice: ¿quién me llama? Cristian: yo. ¿Quién? Yo. Cristian. Roxana con desdén: ¿sois vos? Quisiera hablaros. Cyrano desde su escondite a Cristian: bien, bien, baja un poco la voz. Roxana: no, habláis muy mal, marchaos. Es decir, Roxana se enamora no solo de la belleza de Cristian, eso en un primer momento, sino que ahora debe confirmar ese amor en la belleza, de la belleza física,
o por la belleza física en el lenguaje de Cristian. Y esto la ha desenamorado, ¿no? Hace un instante. Por favor, le dice Cristian, no me amáis ya. Y Cristian, a quien Cyrano va soplando lo que tiene que decir, ¿acusarme, cielos, de no amar ya? ¿Cuanto más amo? Roxana, que iba a cerrar la ventana, deteniéndose, parece que eso le gustó, ¿no? Eso está algo mejor. Cristian, siempre repitiendo lo que dice Cyrano. El amor crece mecido en mi alma inquieta, a la que tomó por cuna. Roxana, adelantándose en el balcón. Vaya, eso está mejor aún. Pero ya que es cruel vuestro amor, fuiste un tonto al no matarlo en cuanto nació. Cristian, yo lo intenté, pero fue vano el intento. Ese recién nacido, señora, fue un pequeño Hércules. Roxana, muy bien. Cristian, de tal suerte que él fue quien estranguló con toda facilidad a las dos serpientes, el orgullo y la duda. Roxana, acodándose en el balcón, disfrutando de este lenguaje y entrando en el juego, ¿no?, del cortejo amoroso a través de la palabra literaria, poética, dice, muy bien, pero ¿por qué habláis de manera tan lenta, como si tuvieras reumatismo en la imaginación? Y Cyrano, tirando de Cristian, lo lleva bajo el balcón y se coloca él en su lugar. Shh. Esto se está poniendo difícil, se dice Cyrano, y tiene que cambiar el tono de voz. Y Roxana agrega, hoy vuestras palabras vacilan. ¿Por qué? Y Cyrano, hablando a media voz, como Cristian, es que en la oscuridad de la noche ellas van buscando a tientas vuestros oídos. Roxana, las mías no hayan dificultad. Cyrano, encuentran pronto su camino. O se comprende, porque yo las recibo en mi corazón, y mi corazón es grande, en tanto que vuestras orejas son pequeñas. Además, vuestras palabras van a prisa porque descienden, en tanto que las mías suben, señora, y necesitan más tiempo. Pero desde hace algunos instantes parece que suben mejor, dice Roxana. Es que con la gimnasia que hacen van acostumbrándose, agrega Cyrano. Roxana, la verdad es que os hablo desde muy alto. Y Cyrano agrega, cierto, y me matarías si desde esa altura dejases caer una palabra dura sobre mi corazón. Roxana, haciendo un movimiento, ahora bajo. Y Cyrano vivamente, no. Y Roxana, señalándole el balcón que está, el banco que está bajo el balcón. Subid entonces, por el banco, pronto. Y Cyrano retrocediendo confuso en la oscuridad, no. Roxana, ¿cómo no? Y Cyrano, cada vez más sofocado, aprovechemos un poco esta ocasión que se nos ofrece para hablarnos dulcemente sin vernos. Roxana, ¿sin vernos? Cyrano, sí, resulta encantador. Apenas se distingue, se adivina. Vos veis la negrura de una gran capa que se arrastra. Yo percibo la blancura de un vestido de verano. Yo no soy más que una sombra, vos una claridad. Por mí ignoráis lo que son las horas, si es que acerté a ser elocuente. Roxana lo aprueba, lo fuisteis. Cyrano, hasta hoy jamás mi lenguaje salió de mi verdadero corazón. Roxana, ¿por qué? Porque hasta ahora hablaba yo a través del... Roxana, ¿de qué? Del vértigo en que tiembla cualquiera que esté ante vuestros ojos. Pero me parece que esta noche voy a hablar por primera vez. Y Roxana, verdaderamente, parece que hoy tenéis una voz diferente. Cyrano, sí, muy diferente, porque en la noche que me protege me atrevo a ser yo mismo, me atrevo. Se detiene y con gesto de haber perdido el hilo. ¿Dónde iba? Yo no sé. Todo esto, perdonadme mi emoción, es tan delicioso, es tan nuevo para mí. Bien, Cyrano está hablando a favor de Cristian, pero en verdad está hablando con su propio corazón, con su propio sentimiento, está hablando en el fondo por él mismo. Y Roxana ha quedado seducida, profundamente enamorada, tal es así que Cristian va a subir en un momento y va a obtener el beso de Roxana. Que va a casarse con Cristian. Cristian va a obtener el beso de Roxana. Que va a casarse con Cristian y que para que ese casamiento se produzca, él debe interrumpir el paso de Guiche, que ha concretado un encuentro a través del mensaje que ha enviado por un capuchino, que es quien va a terminar casando
a la pareja para un encuentro secreto con Roxana, y antes de llegar al sitio debe interrumpirlo Cyrano para que el casamiento sea consumado antes de su aparición. Esto va a poner muy nervioso a De Guiche cuando se entere y los va a enviar a la guerra como castigo. Bien, y en ese acto de interrupción, que también es una escena antológica, Cyrano cae, ¿no?, de un balcón y delante de Guiche, que se sorprende, dice: ¿de dónde has caído? Él dice: de la luna, ya que hay referencias a el libro que ha escrito el Cyrano real, ¿no?, El viaje a la luna. Y dice que no saben dónde está, y después De Guiche le dice que lo espera una dama, y entonces le dice: entonces estoy en París, he caído en París, y he llegado, perdonadme, con la última tromba, y estoy cubierto de éter, los ojos llenos de polvo, de astros, tengo todavía en las espuelas cabellos de planeta, fijaos en mi pelo, un cabello de cometa. De Guiche lo llama loco. Tengo clavado aquí en la pantorrilla un diente de la Osa Mayor, y como al rozar con Neptuno quise evitar las púas de su tridente, fue a caer sentado en Libra, cuya balanza ahora marca mi peso allá arriba. Y si apretáis, Señor, mi nariz, entre vuestros dedos saldrá leche. ¿Cómo leche? Sí, de la Vía Láctea, por todos los infiernos. Bueno, y entonces este hombre está loco, es un loco, y entonces, como le sigue hablando de todas estas cuestiones, es un loco, pero un loco sabio, dice De Guiche. Y así va avanzando la escena, muy bonita, que como todo el libro yo recomiendo leer. Bien, luego en el acto cuarto estamos en el sitio de Arras. El sitio de Arras es el sitio en que los franceses tienen cercados a los españoles en esa guerra de los 30 años, pero en ese cerco sufren el hambre, por eso los soldados están muertos de hambre. En ese espacio, Cyrano, que ha prometido cuidar a Cristian, a Roxana, y escribirle, envía todos los días 2 cartas, una por la mañana y otra por la tarde, 2 cartas de amor a Roxana, que Roxana va a guardar hasta el fin de sus días, y ahí escribe la última carta, anterior a la llegada de Roxana con Reguenó, con una carreta trayendo alimentos, arriesgándose a pasar el cerco, ¿no?, del sitio, de los soldados españoles, etc. Que la convierte, digamos, ya no en una preciosa, sino más que eso, dice Cyrano, en una heroína, ¿no? Y los soldados comen, cantan, se ponen felices, etc. Y a partir de este momento va a comenzar el desenlace, de alguna manera, de la obra, que abre las puertas al acto quinto, que ocurrirá 15 años después, y que yo no voy a seguir haciendo referencias porque no quiero revelar el contenido de la obra, el contenido final, para que ustedes, como anteriormente dije, lean la obra, disfruten de este clásico, y tengan en cuenta también que fue llevado al cine, al menos como yo conozco, en 2 oportunidades, en 1950 por cine norteamericano, con la actuación de un Cyrano por parte del actor José Ferrer, y el Cyrano de 1990 del cine francés, que es la película que recomiendo, excelente, protagonizada por el gran actor Gerard Depardieu. Bien, espero que les haya gustado el programa, que se suscriban, que lo difundan entre sus amigos, y que nos volvamos a ver la semana próxima con un nuevo autor y una nueva obra.